Buenos días, bienvenidos. Soy Majo Grillo, directora ejecutiva de FOPEA. Les quiero dar la bienvenida a este coloquio sobre el rol del periodismo en la lucha contra la corrupción. Va a estar moderando este coloquio Edgardo Litvinov, que es periodista de Interior de Córdoba, y como participantes del panel van a estar Delia Ferreira Rubio, que es presidenta de Transparency International, María Eugenia Estensoro, que es periodista y miembro de Poder Ciudadano, y María Luján Rey, que es madre de una víctima de ONCE y diputada nacional. Yo le doy la palabra a Edgardo Litvinov y les agradezco muchísimo a todos por estar presentes hoy. Bueno, gracias Majo. También bienvenidos y bienvenidas a este coloquio que, como vos decías Majo, es el rol del periodismo en la lucha contra la corrupción. Y cuando uno escucha eso, más que opiniones, lo que nos surgen a muchos de nosotros y nosotras son preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol del periodismo en la lucha contra la corrupción? ¿Cuál debiera ser el rol del periodismo? Y lo más importante, si esas dos respuestas coinciden. ¿Cuál es el interés que encuentra esa lucha en las instituciones que tienen el verdadero poder para enfrentar la corrupción? La verdad es que vivimos en un país y en una región donde los casos de corrupción suelen traspasar constantemente nuestra capacidad de sorpresa, ¿no? Y nos preguntamos todo el tiempo cómo abordar desde el periodismo esos límites. ¿Coincide ese abordaje periodístico de este tema con el interés real que tienen las sociedades en estos hechos? ¿Cómo hacemos para acercar ambos intereses? Y las preguntas que surgen siempre: ¿la corrupción mata? ¿El clientelismo político es corrupción? Bueno, en fin, muchas preguntas que surgen y que, para hablarnos de estas dudas, de estos debates, nos acompañan tres panelistas de lujo. Ya las presentó brevemente Majo, lo repito por las dudas para la gente que sigue entrando. Es Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho, presidenta de Transparencia Internacional, que, como ya todos saben, es una de las organizaciones más prestigiosas en la promoción de medidas contra la corrupción política. María Eugenia Estensoro, periodista, ex senadora nacional, ex legisladora porteña y miembro de Poder Ciudadano. Y María Luján Rey, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, madre de una de las víctimas de la tragedia de ONCE y una de las principales impulsoras de la causa judicial que investigó el hecho. Así que vamos a darle directamente la palabra a la primera de ellas. Van a hablar las tres, el resto puede ir haciendo sus preguntas por chat. Vamos a tomar nota de las preguntas y al final de que hablen las tres, vamos a comenzar con esa ronda. Así que le damos la palabra a María Eugenia Estensoro. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quiero agradecer a FOPEA por organizar esta conferencia tan importante, a Fernando y a Majo. Y tal vez voy a comenzar con una obviedad, pero que en este siglo XXI, donde la comunicación que se da principalmente por redes sociales nos está acostumbrando a tener que hablar de temas complejos en 24 caracteres y donde los eslogans y los likes tienen a veces más espacio en nuestros debates y la popularidad que los temas complejos. Bueno, yo quiero recordar que la democracia liberal, basada en los derechos humanos irrestrictos y en la libertad, y que es el sistema de gobierno que recuperamos en 1983 y que está en nuestra Constitución, bueno, es inseparable de la libertad de expresión y de la prensa libre. Y esto es importante señalar porque la democracia, esta democracia liberal, es el único sistema de gobierno que se basa en dos pilares muy importantes. Y me imagino que hay muchos periodistas que están en esta conferencia y a veces
seguramente no los de FOPEA, pero yo encuentro un montón de periodistas que han olvidado estas cosas o tal vez nunca las aprendieron, pero nuestra democracia se basa en el disenso, es el único sistema de gobierno que se basa en la posibilidad de disentir, de criticar al poder, al gobernante, y donde el poder de los gobernantes es limitado, es un poder que se autolimita, la Constitución lo limita, por eso hay 3 poderes, que es el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, que se controlan mutuamente, y como dijo alguna vez Carlos Nino, que fue fundamental en el andamiaje jurídico del retorno a la democracia en los años 80 y del juicio a las juntas, profesor de Yale, jurista argentino, él dijo, en la democracia nadie tiene que tener demasiado poder. Por eso toda esta idea del poder hegemónico, de los líderes carismáticos, autoritarios, populistas y antidemocráticos que vemos a izquierda y a derecha en el siglo XXI surgir, realmente no podemos decir que son líderes democráticos por más que hayan sido electos por el voto popular. Para expresar la libertad de expresión, bueno, siempre ha habido los periódicos de los distintos partidos políticos, agrupaciones, y después el periodismo profesional es esencial porque vivimos en sociedades muy complejas y sería muy difícil que los ciudadanos, cada uno, cuando quiere investigar algo, se ponga a hacerlo. Por eso existe una prensa profesional y que tiene que ser independiente y que tiene leyes y derechos constitucionales que la defiendan, no porque somos especiales los periodistas, sino porque tenemos un rol muy especial para defender la libertad y el derecho a saber de los ciudadanos. Las monarquías, las dictaduras militares que nosotros hemos conocido muy bien, no consagran la libertad de expresión de prensa, y lo primero que hacían las dictaduras militares, tal vez muchos de los que están en este Zoom no tienen registro, pero yo que crecí en una Argentina donde cada 2 o 3 años había un golpe militar, bueno, lo primero que se hacía era la cadena nacional y censurar a los medios. Dicho esto, ¿no? Por todo esto quiero señalar la importancia del periodismo en general para la salud de la democracia y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, y más, sobre todo, el periodismo de investigación, porque en sociedades, como dije, tan complejas, sería muy difícil poder desnudar todos los manejos de los gobiernos, de las empresas, de los poderosos, que limitan y que degradan la convivencia democrática. Ahora bien, en el siglo XXI, y por eso esta pregunta que hace, o esta propuesta que hace hoy FOPEA, ¿cuál es el rol del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción? Esto tiene una relevancia especial en el siglo XXI. No es un tema viejo y que ya es obvio o se sabe. Porque lo que estamos viendo desde hace un par de décadas es que antes podíamos identificar a los gobiernos militares autoritarios que querían censurar a la prensa y debilitar las instituciones, pero ahora esa lucha viene desde adentro y desde gobiernos que han sido electos democráticamente. Hay un cuestionamiento a las instituciones de la democracia, la justicia independiente, la prensa independiente, la división de poderes, y entonces este es un fenómeno nuevo. Por eso recordar esta base conceptual y legal y constitucional de la democracia es sumamente importante. Hay libros que me parece que seguramente muchos habrán leído. Uno es Cómo mueren las democracias, de Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt, o El corredor estrecho, de Daron Acemoglu y James Robinson, que cuando surge el fenómeno de Trump, que también elige a la prensa como su principal adversario, bueno, empiezan a darse cuenta que incluso la democracia de Estados Unidos, que parecía tan robusta, empieza a ser deslegitimada y a ser como degradada y debilitada desde adentro. Nosotros lo conocimos eso muy bien a partir del 2003, del advenimiento del kirchnerismo. Kirchner empezó diciendo que no necesitaba
intermediarios para comunicarse con los ciudadanos, a anular las conferencias de prensa, los funcionarios y ministros no podían hablar con los medios, no tenían permiso, hasta que empezó ya una lucha, la idea de apoderarse de parte del Grupo Clarín y después de un enfrentamiento con los medios independientes. Conocemos toda la historia, y ahora el último capítulo es como bueno, lo más importante es, además de que, me acuerdo Hugo Chávez, la primera vez que yo escuché esta cosa de la democracia, enfrentarse a la prensa así desembosadamente, es una vez en un medio internacional, un video donde estaba Hugo Chávez hablando del terrorismo mediático. Esto habrá sido hace unos 15 años. Bueno, la idea de los medios, de la prensa, como enemigos de la democracia, o sea, una contradicción total, hoy se toma el discurso del lawfare, donde el periodismo de investigación, que logra desentrañar las pruebas, los testimonios, los arrepentidos, empieza a hacer, dice que esto es una persecución política, y se va en contra de los periodistas de investigación y se los empieza a acosar con causas judiciales. Esto hasta en la Argentina, porque hubo en los 90, hubo toda una revalorización del rol de la democracia y de la prensa independiente, y así han surgido periodistas importantes de investigación en nuestro país. Bueno, que estemos en este momento y desde hace ya bastante tiempo con este riesgo a la salud de la prensa y cuestionando el rol de la prensa por propios periodistas, ¿no? Por esta prensa militante, es algo muy grave. Y en estos libros que yo les dije, van a ver que debilitar a la justicia, generar esta lógica de amigo-enemigo, la grieta, ¿no? Que a nosotros nos parece es un fenómeno nuestro, bueno, es parte de estos sistemas antidemocráticos, el enfrentamiento, la demonización del otro, el no querer entregar el poder. Lo hemos visto ahora, lo vimos con Cristina, y lo hemos visto ahora con Trump de una manera inimaginable. Para ir cerrando, en la Argentina, la prensa, el periodismo de investigación tuvo un rol muy importante en estas últimas 3 décadas. Me acuerdo, yo trabajaba en Noticias, y Noticias era uno de los pocos medios que andaba detrás de Yabrán. Cuando nadie sabía qué era este poder oculto que quería controlar el Correo Argentino, que quería apoderarse de Chicone, vemos cómo la historia se repite, que además tenía en ese momento el permiso, tenía la empresa que imprimía las licencias para portar armas, que Menem mandó un proyecto al Congreso para que no se revisaran las camionetas de los correos privados, que además ya se le había dado en épocas de Alfonsín la concesión de los depósitos fiscales en Ezeiza. Era como un poder paralelo que se estaba construyendo y que se pudo frenar cuando José Luis Cabezas saca la foto de Yabrán, la revista Noticias la publica en la tapa, y Yabrán, que decía que sacarle una foto era como matarlo, porque el anonimato para él era importantísimo en sus negociados con el poder, bueno, lo asesinan a José Luis Cabezas. Después el contrabando de armas a Ecuador, que denunció Daniel Santoro, y que después vimos la voladura de Río Tercero, fue otro hito de esta prensa de investigación. Las notas de Alconada Mont sobre Chicone y Vudú, la Nata, cuando filman La Rosadita, y bueno, y los cuadernos de Cabot, y seguramente me estoy olvidando de otros hitos, ¿no? Los cuadernos de Cabot, que realmente es la primera vez que se consiguen no solamente abundantes pruebas, sino testimonios porque se sancionó la ley del arrepentido, como hay en todos los países para luchar contra la corrupción, leyes de arrepentidos, sino quién va a romper los pactos de silencio que lamentablemente en la Argentina existen desde la obediencia debida de los militares hasta todos estos pedidos de impunidad y de amnistías
que se siguen pidiendo. Bueno, la prensa, el periodismo de investigación en la Argentina ha tenido un rol muy importante para que sepamos cómo es la trama oculta del poder y esta corrupción que ha degradado tanto a nuestro país y lo ha empobrecido. Lamentablemente, si uno ve los resultados, cuánta gente está en la cárcel, veremos hoy con el juicio, la sentencia a Lázaro Báez, qué es lo que pasa, pero la prensa ha tenido y tiene un rol fundamental, y por eso es importantísimo que tengamos conciencia de que ser periodista no es solamente tener un micrófono y cámara y poder decir cosas y ser famoso, sino que es un compromiso cívico muy importante. También tengo críticas al periodismo de hoy, y los dejo para después si quieren, pero me parece muy importante, además en este momento de sociedades globales complejísimas en medio de la revolución tecnológica, poder salir de este mundo de slogans y de pequeñas frases y de 24 caracteres y poder investigar con tiempo para desnudar la corrupción es fundamental. Bárbaro. Muchísimas gracias, María Eugenia. Le damos la palabra a María Luján Rey. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a este espacio y agradecerles también estos minutos para poder decirles desde mi lugar la importancia que creo que tiene el periodismo más en los días que hoy nos toca vivir. El periodismo de investigación, como bien decía María Eugenia, ha permitido sacar a la luz muchísimas causas de corrupción, desde las que nombró el Panama Papers. Creo que en ese sentido el rol de cada uno de los periodistas aporta muchísimo al trabajo por gestiones más transparentes, por un control externo al Estado. María Luján, perdón, se escucha muy bajito. Si podés acercar un poco a ver, si puedo. el micrófono. A ver ahí. ¿Ahí mejor? Sí, mejor. Bueno, no, digo, es muy importante el rol en cuanto al periodismo de investigación para dar a conocer, para descubrir, para sacar a la luz hechos de corrupción. Pero creo que hay un rol muy importante en cuanto a la comunicación y que también tiene que ver con el mensaje y la capacidad o la posibilidad que tiene el periodismo de generar conciencia en el ciudadano común de que la corrupción mata. Creo que lo habían, en la presentación lo habían planteado como una pregunta, y creo que eso es una afirmación. No hay duda, la corrupción mata. A veces cuesta entenderlo o verlo, y por eso creo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de esta sentencia y hacerla carne y entender que no solo no se puede dudar, sino que cualquier acto de corrupción pone en peligro mi vida o la vida de alguien querido, de alguien cercano. Como víctima, entiendo que muchas veces, y casi como un mecanismo de defensa, tratamos de despegarnos de las víctimas que vemos. Por alguna razón creemos que a nosotros no nos va a tocar. Entonces, cuando ocurrió Cromañón, pensamos, no soy joven, no me gusta el rock nacional, no iba a estar en un recital. Cuando fue Lapa, podíamos pensar, no viajo en avión. Creo que la tragedia de Once vino a romper un poco con eso, porque era difícil identificarse con alguien que estaba yendo a laburar o yendo a estudiar,
y ahí fue como la primera vez que pudimos decir, uy, me podría haber tocado a mí. Creo que hoy con las vacunas entendemos muy crudamente que nos puede tocar a cualquiera. Y esto es la corrupción. La corrupción mata. Y creo que en esta toma de conciencia, que aparte es imprescindible para que el ciudadano común se revele frente a los actos de corrupción, creo que el mensaje tiene que ser más claro que el que se viene dando, y esto lo sostengo desde el 2012. Cada vez que vemos en la tele o en un medio hablar de cualquiera de las causas de corrupción, que hoy se debaten alguna de ellas en los tribunales, mientras que el periodista está hablando, estamos viendo imágenes que confunden el mensaje que queremos dar. Vemos bolsos llenos de dólares, vemos yates lujosos, vemos grandes mansiones, vemos máquinas contando dólares. La corrupción no es eso solo. La corrupción es un tren con 52 muertos. La corrupción es la plata inundada con muertos que todavía no podemos terminar de definir cuántos fueron. La corrupción son los pibes de Cromañón. Digo, el ciudadano tiene que entender que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de los que murieron. Si seguimos graficando cada nota, cada espacio en el que se hable de corrupción, con imágenes que pueden llegar a ser hasta aspiracionales. ¿Quién no quiere tener una linda casa? ¿Quién no quiere tener, no sé, un mejor auto? ¿Quién no quiere, digamos, está bien? ¿Qué pasa cuando decimos, para tener esta casa, la pagamos con estas vidas, esta gente murió para que vos tengas esta casa? Digo, por ahí es duro, pero me parece que tenemos que ir por lo más básico, y que es, primero, sacar al ciudadano común de la resignación de que esto es así, esto no se cambia, siempre fuimos así, parece que fuera parte de nuestra cultura, esto es mentira. Creo que es importantísimo seguir no solo generando la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Tener hoy corruptos presos tiene que ser un impulso a seguir por todos y cada uno de los que le han robado a nuestro país, a nosotros, un poquito de futuro. Cuando iniciamos el recorrido de búsqueda de justicia en el 2012, nadie creía que Debido iba a ser enjuiciado. Debido fue sentado en los tribunales por primera vez por la causa de la tragedia de Once, aún teniéndolo fuera de ser diputado nacional. Y eso fue porque la justicia actuó, y la justicia en nuestro país actúa cuando se le pone los ojos encima y cuando la sociedad reclama. Y la sociedad tiene un poder del cual debe hacerse cargo y debe utilizarlo precisamente para levantar la voz. Y en eso el periodismo es sumamente importante, sumamente importante. Que hoy los principales diarios del interior no reflejen lo del vacunatorio VIP que debe haber en cada provincia es preocupante. Es preocupante. Y creo que sí tienen una gran responsabilidad que tiene que ver con cuál es la posición y cuál es el lugar que deciden ocupar. En lo personal estoy convencida que el periodismo
tiene que ser una herramienta para el ciudadano común para conocer lo que pasa, sin ningún tipo de filtro. Creo que el periodismo militante que nombraba María Eugenia es tan perjudicial como el mal periodismo. Yo he estado en audiencias en Comodoro Pi de horas, sentada ahí escuchando barbaridades. Y cuando salía a las 7 de la tarde de la audiencia, donde habíamos escuchado peritos decir que el tren no frenaba, leí en los titulares, el maquinista confesó no haber frenado. Y no se podía entender, decía, ¿de dónde estaba? ¿De dónde salieron? ¿Cuáles eran los periodistas? Porque aparte lo ponía, no es que lo ponía un medio, digo, uno aprendió también a reconocer cuáles eran los medios que iban a salir a decir cualquier cosa. Pero después, a lo largo del tiempo, me ha tocado muchísimas veces aclarar o preguntarle por qué un periodista que sigue estos temas, hoy me pregunta en qué estado está la causa. La causa de la tragedia de Once es la única causa en los últimos años de nuestro país que tiene condena de la Corte Suprema de la Nación. No puede ser un hecho que desconozca a alguien que comunica, que informa y que trabaja para que la corrupción no nos siga matando. Estoy absolutamente convencida que tiene que ser ajeno a cualquier color político, digo, y a los tiempos de los gobiernos y a quién está en el poder, sino termina siendo tan perjudicial como la corrupción misma. Estoy convencida de que el periodismo tiene que cuidarse como cada uno de nosotros, los ciudadanos comunes, como la clase política y como los sindicatos, y como la corrupción nos atraviesa. Y creer que el espacio en el que estamos, en el que trabajamos, en el que nos desarrollamos, la profesión que ejercemos, está exenta de ese peligro, es un prejuicio que nos puede hacer mucho mal. Primero, hay que revisarse, hay que revisar el espacio, y la corrupción debe ser repudiada, la corrupción debe ser denunciada en todos los espacios. No hay menores y mayores, porque ese acto corrupto chiquitito que podemos decir, bueno, no pasa nada, eso es un eslabón más de una cadena. Y cuando uno naturaliza o aprende a convivir con pequeños actos de corrupción, después difícilmente se escandalice con otros más grandes. Escuchar ayer a un presidente decir que no había delito en adelantarse en la fila de la vacunación, creo que es parte de esto que estoy diciendo, es de tratar de minimizar, de naturalizar, de hacernos creer que todo da igual, y creo que esto es peligroso. No creo que el periodismo tenga que cargar con la responsabilidad única y exclusiva de denunciar los hechos de corrupción. Creo que cada ciudadano tiene esa responsabilidad. No creo que el periodismo tenga que ser un periodismo militante, como lo decía en un primer lugar, en un principio. Y creo que para luchar contra la corrupción, si bien tienen
un rol importantísimo que deben defender, sobre todo en tiempos donde la libertad de expresión parece estar en juego, o por lo menos cuestionada. Sí creo que tienen que tener siempre presente que hay muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de enterarse o de tomar conocimiento o de ser informados si no es a través de los medios. Y que hoy por hoy, y por las nuevas tecnologías, la gente ya no se toma por ahí el tiempo de leer, de escuchar. Muchas veces necesitan la noticia digerida, ya lista. Y a veces pesa más lo que se escribe debajo de la pantalla que todo lo que pueda estar diciendo quien está en el piso, ¿no? Entonces, la señora que está lavando los platos mira así la tele y leyó ese zócalo y quedó ese zócalo. Y no importa si lo que estaban diciendo, por eso es creo que un gran desafío, pero una gran responsabilidad, tener muy presente qué es lo que se quiere comunicar, a quiénes se le quiere comunicar. Y por eso insisto, la comunicación de que la corrupción nos mata tiene que ser, todo el tiempo y con la coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy mostrando. Sin dudas nos van a quedar, vamos a tener por delante tiempos, creo yo, muy difíciles, sobre todo para quienes investigan y para quienes comunican. En esto no soy muy optimista porque creo que la persecución que se hace, a veces más soslayada, a veces menos, a otros poderes del Estado, también le llega al periodismo. Pero creo que es tiempo de valientes y creo que es tiempo de que entre todos defendamos los valores en los que creemos que se construye una nación, y sin duda el rol del periodismo es muy importante para eso, para que fortalezcamos las bases, para que comuniquemos la verdad, para que se hable con datos. Estamos frente a quienes siguen insistiendo que los presos por la tragedia son presos políticos. Un lawfare que arrancó en el 2012, eran gobierno. ¿Quién perseguía a Jaime en el 2012? Y hoy el jefe de gabinete habla de que el vacunatorio VIP es un invento de los medios. Entonces, esto me da la pauta y esto no me permite ser optimista en lo que se viene a futuro. Y si hay una luz de esperanza es en la cantidad de periodistas que se han arriesgado durante otros momentos y que lo siguen haciendo hoy, y en la cantidad de gente que entiende que la corrupción nos atraviesa y es una lucha que tenemos que dar por ante todo. Por ante todo. Cuando perdimos las ganas de pelear por eso, y cuando la corrupción nos mata, entendemos que hay otras peleas que pueden quedar para más adelante. Hay muchas cosas por las que seguir peleando, pero tenemos que poner prioridad. La vida de todos y cada uno, la calidad de vida de todos y cada uno, es la prioridad. Y para eso la lucha contra la corrupción es el único camino. Muchas gracias, perdón en la extensión. Gracias, María Luján.
Le vamos a dar la palabra a Delia Ferreira. Gracias. Hola, muchas gracias a todos, a FOPEA por la invitación, y es un gusto estar con María Luján y con María Eugenia Estensoro en esta conversación, y muchas gracias a los que nos están acompañando, que son en su mayoría periodistas. Veo algunos nombres muy conocidos, otros no tanto, pero gracias a ustedes, porque realmente desde una organización que lucha a nivel mundial contra la corrupción, lo que le debemos al periodismo, y al periodismo de investigación en particular, es un gran gracias. El rol de ustedes en la lucha anticorrupción es central. Aún la mejor organización y la más armada y compleja organización anticorrupción desde la sociedad civil no podría hacer el trabajo que hacemos si no contáramos con ustedes a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es el rol del periodismo, y en particular del periodismo de investigación, en la lucha anticorrupción? Y coincido totalmente con María Luján en el sentido de que la corrupción mata, y lo hemos dicho siempre, y las víctimas de la corrupción somos todos, así que esa es una lucha que nos involucra a todos los ciudadanos, a todas las personas de este planeta, así que es un tema nuestro. ¿Y cuál es el rol que en la lucha anticorrupción cumple el periodismo y el periodismo de investigación? Es el de generar información y transparencia, obviamente fomentar el control, porque el hecho de difundir información incentiva el control ciudadano, otras veces el control institucional, demandar y poner límites a la impunidad, y muy bueno lo que contaba María Luján primero. Realmente el tema de la impunidad es central en la lucha contra la corrupción, y el periodismo de investigación ha hecho mucho para demandar, para poner en la agenda la necesidad de frenar la impunidad, que es uno de los grandes problemas en materia de corrupción. Pero además, el periodismo de investigación con sus notas contribuye a generar conciencia en la ciudadanía sobre la existencia de estos hechos, y en muchos casos sobre la vinculación entre la vida de cada uno de nosotros y estos hechos, más allá de que haya una fatalidad, o más allá de que sea tan claro como en este caso de las vacunas, que pone sobre el tapete sin ningún tipo de interpretación o discusión la vinculación entre corrupción y la vida de cada uno. En muchos otros casos eso es mucho más difícil de ver, y es necesario, y el periodismo de investigación hace mucho y contribuye fundamentalmente a que esa concientización exista, y ese link entre lo que estamos viendo en la televisión, que parece algo que solo afecta a la política, los empresarios súper ricos y algunas cantidades de millones de dólares que resultan incluso difíciles de comprender. El periodismo de investigación pone el tema en la agenda y le hace ver a la ciudadanía, aunque sea por un tiempo restringido, porque lo que nos pasa con estos escándalos es que el escándalo genera cierta indignación, muchas veces movilización, pero después esa espuma baja y el tema se olvida. Y en países como el nuestro, el escándalo se olvida porque surge el siguiente escándalo, entonces vivimos en una situación de escándalo permanente. Otra de las tareas que el periodismo de investigación contribuye a desarrollar en la lucha anticorrupción es la de contribuir a la investigación real de los casos. Muchos casos no se investigarían, y muchos jueces y fiscales no accederían a alguna información si no fuera gracias al trabajo del periodismo de investigación. Y en ese sentido, el periodismo de investigación y el periodismo en general contribuyen en dos niveles. Tradicionalmente en el nivel nacional, pero en la última década, diría yo, se ha sumado la importancia del trabajo transnacional del periodismo de investigación, y me refiero particularmente a los consorcios de periodistas de investigación, el ISIC, el OCCRP, ambos trabajan con Transparencia Internacional como aliados y socios, y
esa unión o acción colectiva de los periodistas de investigación, más allá de los límites de cada uno de los países, ha contribuido a poner freno a uno de los grandes problemas que en materia de corrupción tenemos en la actualidad, que es el tema de la gran corrupción. Panama Papers, Paradise Papers, Golden Visas, el Laundromat, en la última tanda de investigaciones, el FinCEN, o los Luanda Leaks, o hace 15 días el Open Lux. Lo que muestra es que, frente a los casos de gran corrupción, la única forma de lograr de captar plenamente el fenómeno es a través del trabajo conjunto de periodistas de investigación en distintas partes del mundo, con acceso a distintas fuentes internacionales, manejando decenas de lenguas en distintos contextos. Esa es la única forma de desenmarañar el proceso de gran corrupción que afecta a las sociedades en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la corrupción, más allá de la que vemos en el pequeño caso nacional, la corrupción se ha vuelto cada vez más sofisticada y recurre a la utilización de complejísimas estructuras corporativas que hacen que sea imposible saber quién es quién en el panorama de corrupción, y cómo están conectadas esos distintos puntos que sirven para el lavado de dinero, para el crimen organizado, para facilitar el disfrute del producto de la corrupción. Junto con esa sofisticación de la corrupción, el periodismo de investigación ha sabido ingeniárselas para generar un mecanismo de trabajo que emparde las complejidades de la gran corrupción. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el periodismo de investigación pueda hacer su labor? Número uno, y María Eugenia ha empezado por ahí, el respeto de la libertad de expresión y libertad de prensa. Está en todas las convenciones, está en todas las constituciones, está en todas las declaraciones que estamos hartos de escuchar. Lo que hace falta es que sea realidad, que se implemente, que se respete. Y eso se va a lograr cuando todos trabajemos en la defensa del espacio cívico, que es un espacio que incluye la libertad de prensa, la libertad de expresión, e incluye el trabajo de muchos otros actores en la sociedad civil y en el espacio cívico que están siendo objeto de ataque en estas democracias que van decayendo y en estos autoritarismos que crecen. Ustedes usan todos el índice de percepción de corrupción que Transparencia Internacional publica todos los años en enero o febrero, y lo que hemos empezado a hacer desde el año 2017, con el índice del 2017, es no solo dar los números del índice, sino correlacionar ese índice con la realidad política, con la realidad en materia de derechos humanos y libertades. En particular, en el índice del 2017, buscamos qué correlación había entre la libertad de prensa, la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas que investigan corrupción y la corrupción en sí misma. Y hay una correlación absolutamente clara, no solo desde el punto de vista político, hay una correlación estadísticamente relevante, para hablar con precisión, entre países con altos grados de corrupción y muy poca defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Países con altos grados de corrupción y periodistas asesinados, acosados, atacados, en prisión o simplemente censurados o autocensurados, porque hay una correlación entre estos dos factores. Y hay una correlación clara porque la corrupción correlaciona también, o la transparencia correlaciona con las calidades de los gobiernos democráticos. A mayor calidad del gobierno democrático, eso es controles y contrapesos, eso es Estado de Derecho, respeto de los derechos de los ciudadanos, a mayores niveles de calidad de democracia, menores niveles de corrupción, y viceversa. Y la correlación se mantiene año tras año, y pueden buscar el índice que quieran
de corrupción o el índice que quieran de calidad del Estado de Derecho, de acceso a la justicia, de Freedom House o de libertad de expresión, el que quieran, y van a ver que esa correlación existe. Segundo elemento, el acceso a la información pública. Durante años hemos luchado, y en Argentina llevó más de 10 años, consagrar una ley de acceso a la información pública. Obviamente eso estaba en la esencia de la Constitución del 53, hace a la forma republicana de gobierno, pero hacía falta ponerlo por escrito para que algunos entendieran que la información a la que acceden cuando son funcionarios no es su propiedad privada. Pero claro, tienen un problemita para entender en Argentina y en otros países ese concepto de que el Estado no es patrimonio personal, y lo mismo aplicaban en materia de información. La herramienta de acceso a la información es central para el periodismo de investigación y para la lucha anticorrupción. Es una condición que facilita la tarea del periodismo. Pero también puede ser un problema. Y el problema puede venir de las restricciones en cuanto al qué, en cuanto a qué se puede acceder, restricciones en cuanto a quién puede pedir información, restricciones en cuanto a los tiempos de respuesta, restricciones en cuanto a la posibilidad de reglas arbitrarias de confidencialidad o secreto, y restricciones también que pueden provenir del hecho de que una legislación defectuosamente elaborada, después del silencio o la negativa de la autoridad correspondiente, no prevé ninguna garantía para hacer efectivo el derecho. Así que ahí hay un problema. Y una de las cosas que nosotros insistimos es la necesidad de que las leyes de acceso a la información pública garanticen la protección del anonimato del peticionante de información. Y hay un caso que todos ustedes, periodistas de investigación, tendrán muy claro, que fue el caso del colega de ustedes en Eslovaquia, que fue asesinado investigando un caso de corrupción de usos de los fondos de la Unión Europea por la mafia italiana en los países de la región de los Balcanes, y la conclusión a la que se llegó en ese caso, porque la investigación no era pública, estaba siendo llevada absolutamente en secreto, la conclusión a la que se llegó es que la mafia detectó quién era la persona que estaba haciendo la investigación por los pedidos de acceso a la información pública que tanto Busiak como su novia estaban realizando. Entonces tenemos que proteger también la confidencialidad en cuanto a quién pide información, porque eso puede poner en riesgo sobre todo a los que piden profesionalmente la información. Y esto me lleva a recordar una anécdota, para no hablar de ningún autoritario de la región o de otras regiones. En las memorias de Tony Blair, que nadie puede decir que fuera un autoritario, él tiene algunas reflexiones sobre el derecho de acceso a la información pública en el Reino Unido, y dice algo así como, el derecho de acceso a la información pública es muy importante, pero está destinado a la gente, textualmente, a las personas, no a los periodistas, como si los periodistas no fueran personas. Y sigue en la misma línea diciendo que cuando uno autoriza a los periodistas a usar las herramientas de acceso a la información pública, es como si uno estuviera siendo golpeado por alguien con una varilla y le diera a ese alguien un martillo para que lo siga golpeando. Porque según él, los periodistas, cuando hacen uso de las herramientas de acceso a la información pública, lo hacen no para acceder a la información, sino para usar la información como un arma. Y es Tony Blair, para que tengamos en cuenta qué enfrentan los periodistas de investigación cuando realizan su trabajo. Tercera condición indispensable, la protección de las fuentes. Obviamente del secreto, y nosotros hemos avanzado en eso en nuestra Constitución, por suerte, aunque algunos jueces y funcionarios por ahí se olvidan que existe esa parte de la Constitución, pero también la protección de los whistleblowers, los lanzadores de alertas, los que producen los leaks
y las filtraciones. En una encuesta que hizo la OECD entre periodistas de investigación de todos los países que forman parte de la Convención de la OECD contra la Corrupción Internacional o la COIMA Internacional, los periodistas dijeron que el 32% de sus fuentes en sus investigaciones son los whistleblowers. La mayor fuente de información detectada o señalada en esta encuesta son los whistleblowers, seguidos 23% por periodistas de otros países, el 18% por organizaciones de la sociedad civil, 16% los pedidos de acceso a la información y 8% otros. Ahí entran las viudas del poder, el personal de servicio, los asistentes y las exparejas, que son muy productivas en materia de proporcionar información. Hablando la semana pasada justamente con un grupo de whistleblowers en Francia, que trabajan con nosotros en el capítulo en Francia, me decían que ellos también quisieran pedirles algo a los periodistas de investigación, y es que no mencionen lo que investigan o lo que estos whistleblowers les proporcionan como leaks o filtraciones, porque ellos perciben que esa terminología los posiciona en el lugar de alguien que da a conocer algo que no tiene derecho a dar a conocer, que los pone como en una posición de infracción, y que sería mejor para ellos que no se hiciera así, así que les paso el mensaje ya que tengo la oportunidad. Pero esta protección de whistleblowers en particular no puede ser limitada en los países solo a las causas judiciales donde se investiga corrupción. Debe ser una protección integral del whistleblower como fuente de información del periodismo. El periodismo de investigación en este sentido también tiene ahora herramientas que antes no tenía, y que provienen de la posibilidad tecnológica de encriptar comunicaciones. Antes estaba mucho más expuesta la fuente cuando se acercaba al periodista de investigación. Hoy hay mecanismos y los consorcios de periodismo de investigación han proveído esos mecanismos. Desde la sociedad civil nosotros tenemos los famosos centros ALAC, que tenemos en 80 países, que permiten hacer llegar la información reservando y protegiendo a los whistleblowers, más allá de lo que la legislación establezca en los casos judiciales. Cuarta condición favorable para el periodismo de investigación en la lucha anticorrupción: el acceso a los datos abiertos. Los datos abiertos han significado la posibilidad de hacer periodismo de datos, que eso es muy importante y ha dado una vuelta de tuerca en la función del periodismo de investigación en la lucha anticorrupción, y de cruzar cantidades de información que antes eran muy difíciles de manejar, llevaban mucho tiempo, muchas horas hombre, muchas horas papel, para poder realmente llegar a las conexiones. El periodismo de investigación con datos, o el periodismo de datos, puede utilizar esas herramientas sin llegar al Big Data, porque me parece que todavía no estamos en esa posición, pero sí acceder a una mina de información fenomenal y transformar esos datos en información. Ese es el desafío, eso es lo que estamos viendo en el periodismo de investigación anticorrupción en el mundo, y en ese sentido, obviamente esto facilita, digamos, o genera oportunidades para el periodismo de investigación, pero también genera muchos desafíos en cuanto a la necesidad de una mayor educación digital, digamos, de los periodistas de investigación para poder manejar las muchas y buenas herramientas que hay para proceder a cruzar esos datos una vez que uno ha accedido a la mina de datos, digamos. Aparte de eso, hace falta tres cosas que son elementales: la garantía y protección de la independencia de los periodistas, hemos escuchado ya sobre eso, la credibilidad del periodista y del medio para poder generar impacto con la investigación, y recursos y tiempo. Y esto me lleva a una última observación que se refiere a los mayores obstáculos que enfrentan los periodistas de investigación en esta tarea. Número uno, el acoso a los periodistas, y la verdad que nuestro país podría dar cátedra sobre cómo se acosa al periodismo
en todos los niveles, desde las presiones, desde la persecución, incluso judicial y legal. Debemos proteger el espacio cívico si queremos luchar efectivamente contra la corrupción, y debemos proteger a nuestros periodistas de investigación serios y responsables. Tenemos que revisar la legislación de acceso a datos, tanto la de protección de datos personales como la de acceso a la información pública, para corregir las lagunas que pueda haber o directamente los defectos que esa legislación incorpore y que puedan, como mencionábamos antes, dejar expuesto al periodista que usa la herramienta. Hace falta, y esto lo identifican también en un estudio de la OECD los propios periodistas, acceso y contactos a las autoridades judiciales y de investigación. A nivel general, la falta de esos contactos o falta de comunicación con esas autoridades es un problema y es un obstáculo que identifican los propios periodistas. La confidencialidad de algunos procesos judiciales en algunos países, esto no es general en el mundo, pero algunos países todavía tienen procesos muy cerrados al acceso a la prensa, y la falta de apoyo de las empresas de medios. Este periodismo de investigación que nosotros necesitamos en la lucha anticorrupción requiere tiempo y requiere recursos. Argentina ha avanzado mucho. Tenemos muy buenos periodistas de investigación y equipos de investigación en los medios, en las empresas mayores de medios en Argentina. Pero necesitamos concientizarnos todos y ayudar a que los periodistas de investigación tengan el tiempo que necesitan antes de producir la nota, porque una nota producida a destiempo destruye la investigación. Y en ese sentido, el periodismo de investigación argentino, que está trabajando con los consorcios en las investigaciones internacionales, por suerte ha tenido, entiendo, el apoyo de sus medios, porque nada se ha filtrado antes de tiempo, y son investigaciones que han llevado meses y meses de mucha información circulando a lo largo y ancho del mundo, y sin embargo se ha respetado la necesidad de salir coordinadamente y en qué orden y demás. Así que otra vez, muchas gracias a todos, los necesitamos, y se puede terminar con la corrupción y sobre todo con la impunidad si trabajamos todos juntos. Bárbaro, muchísimas gracias, Delia. La verdad es que estaba leyendo las preguntas, es impresionante las coincidencias que hay en las preguntas. Me parece que las dos primeras van a ir para Delia y María Eugenia, y la tercera también una muy puntual para María Luján. Pero bueno, es impresionante, no sé si ustedes las pueden leer, cuentan sus experiencias, todos los periodistas del interior, con las grandes dificultades que tienen, ya sea los autónomos para conseguir recursos para investigar, o los que trabajan en medios por la alianza y los intereses ligados a los aparatos estatales en cada provincia, lo difícil que se les está haciendo hacer periodismo e investigar y conseguir acceso a la información en las provincias. Preguntan desde Tucumán, Catamarca, Neuquén, Luján, provincia de Buenos Aires, San Luis. Tienen mucho en común todas esas preguntas, así que podemos sintetizarlas. Delia, a vos te lo preguntaría desde el punto de vista de las alianzas que se pueden crear con las organizaciones, entre el periodismo y las organizaciones, que es algo de lo que vos hablabas también. Y a María Eugenia, que tiene mucha experiencia en medios, desde el punto de vista de qué recursos se pueden conseguir, qué herramientas para poder acceder a esa información en lugares donde es tan complicado hacerlo por todas estas razones. Así que si querés empezar, María Eugenia. Está muteada. A ver. Ahora sí. Se muteó. Ahí está muteado de nuevo. A ver, a ver. Ahora sí. Sí. Bueno, voy a usar una frase de María Luján que dijo que es tiempo de valientes. Y la verdad que la Argentina es tiempo de valientes, es mucho más serio en las provincias porque este sistema feudal
donde el Estado es una propiedad privada, donde los dueños de los medios generalmente son políticos, gobernadores, y también de las grandes empresas de servicios públicos o concesiones. Entonces hay una concentración del poder muy grande y lo primero es los medios. Es muy difícil. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde el modelo se perfeccionó, porque este feudalismo existe, bueno, también en Formosa y en muchísimas provincias. Ha sido un tema crónico de los periodistas de las provincias, donde es más difícil tener una prensa independiente. Y bueno, sin duda la posibilidad que no existía hace unos años de poder, ¿no?, comunicarse a través de Internet, empezar a hacer investigaciones, a armar consorcios, ya no es el teléfono que no funcionaba o el fax o las dificultades enormes de las distancias. Eso realmente ayuda, pero es un problema. Yo no sé si hay una gran solución cuando los medios no te apoyan, ¿no? Porque lo que dijo Delia recién, para hacer periodismo de investigación se necesita tiempo. Y los medios tienen que saber que no puede estar el periodista en las noticias 24 horas y además hacer una investigación profunda. Y eso, me acuerdo, yo estudié en Estados Unidos y tengo un amigo que trabajaba con Cristiana Manpur en la CNN, en periodismo de investigación, y él hacía 2 investigaciones al año. Entonces, bueno, sin llegar a eso, ¿no? Pero esta cosa que uno tiene que hacer, la crónica diaria, más el periodismo de investigación y encima las dificultades que hay, creo que esa es una de mis críticas al periodismo. Y la idea está de que los medios tienen que ser, son de interés público, no son un servicio público, pero hay un compromiso, por eso los periodistas y la prensa tiene como un derecho constitucional especial, pero no porque seamos privilegiados, sino porque estamos resguardando el derecho de los ciudadanos a contar con información. Pero en la situación de la Argentina, este tema de las provincias se ha agravado por esta idea de que no se controla quiénes son los dueños de los medios y bueno, tal vez los periodistas que están hoy trabajando, lo veo ahí a Daniel Santoro puede decir, o Fopea misma que ha hecho tanto trabajo ¿no? Yendo al interior y apoyando, puede decir cómo sortear este problema. No crean que en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, también sea tan fácil para los periodistas, ¿no? Gracias, María Eugenia. Delia, desde el punto de vista de las alianzas que se pueden tejer. Sí, y sumando a lo que decía María Eugenia, Poder Ciudadano ha trabajado desde siempre en tratar de garantizar mínimamente la independencia de las empresas periodísticas o de los productores de noticias o de los periodistas, por lo menos haciendo transparente la pauta publicitaria oficial, que es un tema central. No garantiza absolutamente y no garantiza que después la empresa periodística decida invertir en el tiempo de un periodista y la necesidad de espacio para hacer una investigación, pero ese es un tema central si queremos proteger la independencia de los medios. En cuanto a las alianzas, yo los invitaría a todos los periodistas. Poder Ciudadano aquí en Argentina tiene muy buena relación con todos los periodistas, pero a nivel mundial nosotros tenemos acuerdos formales con los 2 grandes consorcios y trabajamos en cada uno de nuestros capítulos en consonancia con los periodistas que están trabajando. Trabajábamos con Dafne cuando sufrió el atentado y seguimos trabajando en Azerbaiyán, en UK, en cada país el capítulo trabaja con los periodistas que hacen periodismo anticorrupción. Y trabajamos al unísono con ellos cuando hay que salir a defender a algún periodista que está sufriendo algún ataque en alguna parte del mundo, en función siempre de lo que nos pidan los grupos afectados, porque muchas veces lo que sucede a nivel internacional es que uno puede causar más daño del bien que quiere causar cuando sale a exponer algunos casos. Así que siempre usamos el mismo criterio, que es seguir lo que nos indica la persona o medio afectado o el consorcio de que se trate. Pero esa alianza es win-win.
es ganar y ganar para la organización de la sociedad civil y para el periodismo en general y el periodismo de investigación. María Eugenia, ¿querías agregar algo? Sí, quiero agregar esto que me olvidé. En la Argentina, y hoy justo escribí una columna en Clarín donde hablo de esto, de los pactos de silencio y una cierta matriz mafiosa que hay en la Argentina desde siempre, donde la gente no dice lo que ve a su alrededor. Y esto también pasa en una redacción. Me parece que si hay medios que censuran a sus periodistas y les dicen de esto se puede hablar, del otro no se puede hablar, que es una práctica que ha habido siempre. Bueno, hemos visto, por ejemplo, hace un par de años, La Nación, en el diario La Nación, cuando, no que había censura, pero que hubo un editorial de los accionistas con los que ellos no estuvieron de acuerdo, y se hizo toda una movida donde la redacción levantó la voz. Entonces, esta idea de que uno sabe que hay negocios, ¿no? O que hay cosas turbias o hay censura, pero callamos, ya sea en la universidad, en el sindicato, en el Estado. Por eso decía, es tiempo de valientes. Si nos quedamos callados y decimos, no, yo no puedo hablar, porque esta es mi fuente de trabajo. El periodista, obviamente, es una fuente de trabajo, pero uno ha asumido un rol donde callar, yo no sé, yo no creo que, y entiendo la situación de las provincias, pero creo que solo es difícil hablar, pero si uno se junta con otros, siempre se puede levantar la voz. Sí, además yo creo que no se puede siempre exigir valentía por parte de otras personas, por más que muchos hayamos elegido ese camino y lo valoremos. Pero cuando no podés exigir eso, sí podés exigir o mostrar que acción colectiva es la salida. Y frente a los grandes desafíos, es muy importante que además de los valientes que se arriesgan solos, exista la conciencia de trabajar en conjunto para vencer un obstáculo que es más grande que nosotros mismos. Y en ese sentido, la generación de alianzas en general y en general en otros sectores también, en la lucha anticorrupción, frente a los grandes casos de corrupción, un empresario aislado puede no ser suficiente, pero si hay una acción colectiva del empresariado, puede significar una barrera frente a la corrupción. Me parece que el concepto es valentía, sí, muy necesaria, pero cuando carecemos de eso, no, o el riesgo es muy alto, la acción colectiva puede ayudar. Eso. Y una pregunta muy puntual para María Luján, porque justo María Luján hablaba del mensaje y la capacidad del periodismo para generar conciencia. Bueno, vos decías, María Luján, que no hay que pensar que esto no se cambia, ¿no? Y varios de los mensajes, resumo 3 de Fanny, Antonella y Gustavo, dicen qué pasa cuando investigás, demostraste y vuelven al poder la misma gente, ¿no? Mira, primero algo que cuando la escuchaba a María Eugenia pensaba, y junto con lo que dice Delia, ¿no? La importancia de la unidad y de entender cuál es el bien que tenemos que proteger. En el caso de ustedes, ¿qué es más importante, no? Si este compañero, si este colega opina como yo, mira la realidad como yo, o digo, Juan Micheli, me acuerdo yo, en la TV pública, cuando lo dejaron sin laburo por hacer una pregunta que molestó al gobierno. ¿Qué pasa con el resto? Digo, ¿por qué Juan Micheli no siguió laburando? Esa defensa corporativa ahí no se dio y debería darse. No por Juan, ¿sí? Sino por el bien que estamos tutelando, que estamos cuidando, que es la libertad de expresión, que es la posibilidad de exponer las verdades, aunque a otros no les guste. Nada que hagamos solo jamás va a tener el poder que tiene cuando lo hacemos en compañía de otros, juntos y unidos, sin duda. Decía María Eugenia y adhiero, cada uno decide el rol que quiere desempeñar en una sociedad y asume una responsabilidad, y con esa responsabilidad riesgos, sin duda.
Y muchas veces esos riesgos nos generan temor y miedo. Sí. ¿Qué pasa cuando ese miedo es tan grande que nos impide hacer lo que decidimos que íbamos a hacer? Porque salir a dar la pelea no implica no tener miedo. Es tenerlo, pero aún así ir por mi objetivo, ir por lo que yo creo. Ahora, cuando el temor es mayor y me deja sin ganas de ir por lo que era mi objetivo, ahí estamos en un gran problema que excede, entiendo, a los periodistas. Esto es para todos. Estoy absolutamente convencida y frente a la pregunta de Fanny, que yo la leí y entiendo que genera, aparte de bronca a veces, decir, bueno, con todo esto igual parece que retrocedemos, o cuando pudimos demostrar que esto estaba mal, que estos son corruptos, que después hay una parte de la sociedad que los elige. Yo creo que tiene que ver con esta mirada que entiendo tenemos que volver a retomar, la de la esperanza, la de que las cosas pueden ser diferentes. El sumirnos en pensar que esto no cambia, que nada de lo que hagamos cambia, aun cuando tengamos que seguir dando la misma batalla 1000 veces, es importante, porque si no terminamos en una resignación que es funcional a que esto siga creciendo. Ya nos acostumbramos que nadie va preso, nos acostumbramos que la impunidad, digamos, la impunidad en vez de sublevarnos, nos tira más para atrás, nos tira más a quedarnos, a dejar de hacer. Es como cuando escuchamos que, ¿para qué hacer la denuncia si total no pasa nada? No, sí, la denuncia la tenés que hacer igual, aunque no recuperes el celular que te robaron. Porque si no, poquito a poco, como que vamos resignando, y ahí sí estamos al horno, y ahí sí nos roban hasta el futuro. Nada, yo sé que muchas veces parecen que son batallas perdidas, pero bueno, pero hay que seguir dándolas. Hay que invitar a otros a que también la den. No podemos pedirle a los otros que peleen por algo que nosotros no estamos dispuestos a pelear y a defender. Entonces, primero, desde lo personal, seguir batallando, por más difícil que sea, por más miedo que nos provoque, seguir invitando a otros, acompañar a los otros que están dando la misma pelea, empezar a mirar, cuando uno empieza a ver, se da cuenta que no está solo. A veces uno siente que es el único que está en esto, y cuando puede ampliar la mirada hay muchos que por ahí están en lo mismo y que acompañándonos seguramente tenemos mucha más fuerza. Pero creo que para todo eso es necesario estar convencidos plenamente que las cosas pueden ser diferentes. Gracias, María Luján. Una pequeña pregunta para María Eugenia antes de que vayan cerrando las tres. Vos hablabas, María Eugenia, del pacto de silencio y de la causa de los cuadernos de Diego Cabot. ¿Cómo te parece que evolucionó a partir de las consecuencias de esa causa el uso de la ley del arrepentido en Argentina? Bueno, gracias a que existió esa ley, ¿sí? Hay como, ahora no recuerdo el número, pero no sé si son 40 empresarios, ¿cuántos? Que testificaron y dijeron cómo era el mecanismo que muchos sospechábamos, pero no teníamos, obviamente, la evidencia así tan clara. Entonces ya no se puede decir que esto es un invento. Lo que vemos que a quienes, y sobre todo los que estaban muy metidos desde Centeno, desde el Manzanares, el contador de Cristina Kirchner, los que estaban adentro y aportaron gran parte de información valiosísima, tuvieron que salirse del programa de protección de los whistleblowers que decía, ¿no? Porque justamente hoy los que están al frente del Estado, más que protegerlos,
corrían riesgo y corren riesgo sus vidas. Entonces, después, yo escribí hace 3 años o algo así, creo que antes de que ganara el kirchnerismo el gobierno o Macri perdiera las primarias, que una de las cosas que iba a estar en cuestión es la impunidad, porque por primera vez se rompió el pacto de silencio que hay en la Argentina, porque en la Argentina todavía no hay militares que contaron lo que pasó en los 70, salvo Scilingo. Hay pocos exterroristas que contaron cosas que también hacía de violaciones a los derechos humanos, unos pocos como Jouvet y Del Barco y Héctor Leis dijeron que los revolucionarios ajusticiaban a sus compañeros, con los que querían dejar la lucha armada, y bueno, por eso además también hubo desde los militares y también el peronismo, esto hay que decirlo, ellos estaban por la autoamnistía, no por el juicio de las juntas. Y Menem después hizo un indulto. O sea que esta idea de la impunidad y de mantener el pacto de silencio y también de los negocios entre la política y los empresarios. Por eso la causa de los cuadernos es impresionante porque rompió, para salvar su pellejo, los empresarios contaron, y porque había una legislación que, ¿quién va a hablar si no tenés una ley del arrepentido? Eso es fundamental en todos los países. Lo hicieron en Sudáfrica para saber lo que pasó. Entonces, bueno, yo creo que hay ahora una embestida para justamente desarmar todo esto, y tenemos que recordar que el kirchnerismo no votó la ley del arrepentido, y siempre esta idea de los buchones, ¿no? Pero es una lealtad mal entendida, es una lealtad al crimen, eso es lo Omertá, y eso está muy vigente en la Argentina, lamentablemente, es lo que está en juego hoy. Bueno, a partir del espíritu de todas las preguntas, me parece que ha rondado eso, ¿no? Las dificultades que existen crecientes para investigar desde las provincias, desde Buenos Aires también, las dificultades que hay tanto para los periodistas autónomos como para los que están en los medios, así que les damos un par de minutos a cada una para cerrar con algún mensaje y hacer su cierre. Delia, si querés empezar. Con mucho gusto. Muchos me habrán escuchado decir lo que voy a decir. La lucha anticorrupción no es una maratón donde todos corremos en la misma dirección y nadie tira piedras desde los costados. La lucha contra la corrupción es un juego de ajedrez, es un juego de estrategia, donde no estamos solos en el tablero. Las piezas de la transparencia mueven sus piezas y avanzan, pero del otro lado hay otras piezas que tratan de encontrar los nuevos atajos, tirarnos algunas piezas, asustarnos un poco. Lo que hay que hacer es seguir participando en ese juego de manera estratégica, haciendo alianzas con los que hay que hacer alianzas, una vez que se ha conseguido algo, tratando de fortificarlo. Eso no significa que no va a haber retrocesos. En el caso Odebrecht, por mencionar uno de nuestra región, pareció que era una nueva etapa en la lucha anticorrupción y que se acababa la gran corrupción en los negocios y en la relación dinero y política, y lo que estamos viendo después de unos años es que se retrocede, se genera impunidad, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo y va a seguir siendo así. El chiste consiste en que estemos todos juntos del lado de las piezas de la transparencia y la integridad y sigamos avanzando y enfrentando a las piezas de la corrupción. Muchísimas gracias, Delia. María Luján. ¿Querés hacer 2 minutos? Excelente las palabras de Delia. Nada, 2 minutos. Aprovecho para decirle a Daniel que leí lo que puso en el chat y voy a tratar de trabajar en algún proyecto así que después cualquier cosa me podés pasar más información a ver cómo debería ser. Yo estoy absolutamente convencida de que lo primero que tenemos que retomar todos los ciudadanos de este país, incluidos los periodistas, es la certeza de que podemos vivir en un país mejor, con mayor transparencia. No dudarlo, ir por eso. Y a cada uno desde el lugar que nos toque, que decidimos aportar, seguir luchando por ese horizonte sin corrernos ni un ápice, no permitir
ni que el miedo, ni que lo difícil de la batalla, escuchar que es imposible, bueno, revertámoslo. Yo no quiero ser autorreferencial, pero creo que si un grupo de familias destrozadas, que no se conocían de antes, que no tenían nada en común, que nos conocimos en el peor momento, nos pudimos poner un objetivo en común y les puedo asegurar que no fue fácil luchar contra lo que era el poder político y económico en ese momento, y que el ciudadano común y el ciudadano de a pie y el que nos quería acompañar, nos palmeaba la espalda y decía, en este país nadie va preso. Entonces la lucha era contra los poderosos y contra la resignación del ciudadano común, y todo daba para que nos quedemos en casa. AMIA impune, Cromañón más de 10 años. Digo, la dificultad, las diferencias, todos los palos en las ruedas que nos pusieron, sentimos miedo, sentimos la persecución, sentimos la desesperanza de que capaz nunca conseguíamos lo que íbamos a lograr. Nada de eso nos impidió llegar a donde nos propusimos, y por eso hoy tenemos a Debido condenado y a todos los responsables de la tragedia presos, cumpliendo condena. Entonces no hay imposibles, no hay que bajar los brazos, no hay que resignarse. A veces uno, si está desganado, podrá tomarse 1 o 2 días para descansar, pero después hay que seguir y salir al ruedo. Cada uno eligió desde qué lugar aportar, y creo que teniendo la certeza de que podemos tener un país mejor, con mayor transparencia, con independencia de poderes, con la plenitud de los derechos, incluido el de la libertad de expresión, sabiendo que ese horizonte es posible, no podemos bajar los brazos y podemos seguir trabajando unidos, todos juntos, trascender diferencias. Hay objetivos que son más importantes que cualquier otro. Así que agradezco muchísimo haber podido participar, quedo a disposición para todos y cada uno de los que han compartido esta charla hoy. Muchas gracias. Gracias, María Luján. Buenísimo. María Eugenia, un minutito, ¿querés? Bueno, sí, veo en el chat muchos agradecimientos, y la verdad yo quiero agradecer por haber participado de este encuentro. La vida me fue llevando a la política y al trabajo social y a muchas cosas, y dejar el periodismo diario, pero mi corazón está siempre ahí, ese es mi ADN, y creo que esta charla, como muchas capacitaciones que hacen FOPEA, y poder participar y ser parte de un grupo, es esencial para defender la calidad del periodismo y para apoyarse unos a otros, mucho con la pregunta que me hicieron antes. También el rol de Poder Ciudadano. Poder Ciudadano fue la primera organización en los 80, cuando todavía había una gran esperanza democrática, que puso el tema de la corrupción sobre la agenda, y también del derecho de los ciudadanos, para decir que los ciudadanos teníamos derechos, podíamos llamar al diputado, se podía fiscalizar las campañas políticas, bueno, una corte no politizada, una corte suprema, y bueno, y todo lo que FOPEA está haciendo por la ética periodística, que me acuerdo que en los 80 y 90 cuando yo hablaba de esto me miraban como decir, sos muy idealista, y que haya una institución que tiene un código de ética y que va transmitiendo estos valores es fundamental, porque la corrupción, además de matar, la contracara de la corrupción es la pobreza, y la Argentina es un país que en 50 años ha multiplicado por 10 la pobreza, de 4% o 4,5% que había en los años 70, principios de los 70, hoy estamos en 40 y cercano al 50%, y 6 de cada 10 niños en la Argentina es pobre y no tiene futuro. Entonces, pero no pobreza económica solamente, también educativa, cultural, cívica. Entonces, el rol nuestro, el rol de la prensa, de los políticos y de la sociedad civil y del compromiso ciudadano es fundamental, pero todos no somos héroes y tenemos miedo, y entonces, primero,
hay una frase de Tomás Eloy Martínez, que hoy en el artículo que publiqué la rescaté, que dice: para tener valor hay que tener valores. Hoy hemos hablado de valores periodísticos, valores democráticos, cívicos, porque hay gente que parece que es ¿no?, que es temeraria, se anima a cualquier cosa, y tenemos muchos políticos en nuestro país que se animan a cualquier cosa, o empresarios, ¿no? Los corruptos son temerarios. Los valientes tienen valores y, bueno, somos conscientes de lo que enfrentamos, y por eso es muy importante trabajar juntos, ¿no? Y eso creo que es lo que ustedes están haciendo, y en Poder Ciudadano también tenemos mucha conciencia de eso, que tenemos que trabajar juntos, y la prensa con la sociedad civil y también con los políticos honestos y con la justicia es fundamental. Muchas gracias, María Eugenia. Yo sé que ya nos pasamos de tiempo, pero si pudieran en 30 segundos cada uno de ustedes resumirnos así muy concreto en una frase, 2 frases, ¿qué les parece que está haciendo mal el periodismo para lograr todo esto? Bueno, yo puedo decir algo, ya que... Delia, estaba por hablar. Yo diría que lo que están haciendo algunos periodistas es perder su independencia y transformarse en militantes de una causa política en lugar de periodistas. Es perder la esencia del periodismo. Pero... Gracias. María Eugenia. Y bueno, lo voy a citar a Luján otra vez, tan dañino como el periodismo militante es el mal periodismo. Y yo veo mucho sensacionalismo, que podemos hablar de los centros de detención en Formosa y después de la cola de Sol Pérez, y después todo es como si fuera el chisme, todo es como un chisme, entonces no se jerarquiza ni se valoriza, y desde la diagramación de los medios parece la revista de chismes, y no, sobre todo estoy hablando de los diarios importantes. A mí me llama la atención eso, que por tener clics o gente que ve, y después en el periodismo, en la radio y en la televisión, esta cosa de que todos los periodistas tienen que editorializar y decir lo que piensan, y entonces se preguntan y asienten, y no ayuda. Yo creo que hay que volver a que en los programas tratar de tener gente que piensa distinto, en las notas también tener distintos puntos de vista. Obviamente después uno saca una conclusión, pero no perder la esencia básica del periodismo, y saber que la sociedad es compleja y que en 100 caracteres o en 1000 palabras no se puede. A veces hay cosas que necesitan más espacio, y no opinar tanto y proveer información. Creo que eso es lo más valioso, son las joyas, los diamantes del periodismo, cuando aportan datos, eso. Bárbaro. No sé si querés repetir lo que dijiste recién, María Luján. Si no... No, yo solamente coincidir con Delia y con María Eugenia. Creo que el periodismo militante es una de las cosas que hoy por hoy hacen mucho daño. Y nada, y saber que la corrupción mata, la cara visible de la corrupción es la muerte, y el cómplice de la corrupción es el silencio. Entonces, nada, para no sentirnos cómplices no debemos callarnos nunca. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujo, los comentarios lo dicen. Un placer escucharlas a las 3, y me parece que Fer Ruiz, no sé si querés cerrar esto. Muchísimas gracias a todos los participantes también. Solo agradecer, Edgardo, a María Luján, a Eugenia y a Delia, el agradecimiento del foro, de los que han asistido desde Tartagal hasta Santa Cruz, de las palabras de ustedes. Ustedes son palabras que están acompañadas con la vida de ustedes, entonces tienen una fuerza, pero tienen una doble fuerza, una fuerza motivadora y también orientadora, o sea, nos ayudan a ver cómo poder hacer para romper esos pactos de silencio que hablaban, y claramente los pactos de silencio no se rompen con el trabajo individual de francotiradores, sino que hay que buscar redes, construir confianza entre distintos sectores sociales, y de esa forma podemos, en ese juego de ajedrez, esa metáfora maravillosa que dio Delia, poder avanzar las fichas, ¿no?
Así que, bueno, agradecer en nombre de FOPEA el ejemplo de ustedes. Muchas gracias. Para los interesados les contamos de paso, a raíz de todas estas preguntas, de que se está formando una red. Gracias y... Sí, María Eugenia. No, Listo. te quería listo. agradecer, Edgardo, porque la verdad acá veo en el chat, excelente la moderación. Bueno, gracias. No, pero todos los interesados, más adelante vamos a comunicar que se está formando una red Ruido, que es una red contra el silencio oficial, especialmente en las provincias, en alianza con periodistas de todas las provincias, y con FOPEA, y con Poder Ciudadano, que ya se va a ir enterando la gente y vamos a empezar a comunicarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias Muchos a todos, aplausos. gracias Fernando y Majo. Gracias, Majo.